Un abrazo fraterno de corazón a corazón, este servidor, mi hermano de ustedes. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con esta parte de los patronos de los nacimientos, basados en el Códice Borgia, principalmente, ¿no? Es un tema que ya les he estado, es muy amplio, demasiado extenso, porque pues son 20 esencias, 80 tonales o 4 veintenas, ¿sí? De tal manera que, bueno, pues hay sobre todo algunas esencias que son desconocidas. Ya les he hablado de las esencias de los 20 días, de los 20 tonales, de los 9 señores de la noche. Hoy nos toca, bueno, pues estamos abordando la serie de videos donde estoy hablando de los patronos de los nacimientos, que están contenidos en el Códice Borgia, páginas de la 15 a la 17. Y bien, ya les he platicado hasta el quinto, que es Macuilxóchitl Xochipilli, como el quinto señor de los nacimientos, encargado precisamente de la apertura de la visión, de la conciencia o de los ojos, ¿no? Que implica pues el florecimiento. Bien, los siguientes van a ser los señores dedicados a la presentación del niño. Es una quinteta también de esencias encargadas de la presentación del niño. La primera fase son los 5 primeros peldaños o primeras iniciaciones que tienen que ver con la apertura de la conciencia o la visión. Eso ya se los expliqué. En esta parte vamos a hablar de la presentación del niño, que en primera instancia la presentación del niño, ¿sí? Tiene que ver principalmente con el niño ya nacido, es decir, ya de hecho el niño que ha nacido, el guerrero que logró vencer toda la resistencia y el esfuerzo y sacrificio que implica venir a este mundo, a esta tierra, y logró ese florecimiento. Esa es nuestra primera batalla, nacer. Y el florecimiento, por lo tanto, tiene que ver en este proceso de nacer. El florecimiento es la realización, es la cristalización de algo que fue sembrado. Nosotros fuimos sembrados como una semilla que tuvo que germinar dentro del vientre de una madre y posteriormente enfrentar esta dura batalla que es venir al mundo. Y es una batalla que enfrenta a la madre y enfrenta al bebé. ¿Sí? Es un proceso iniciático. Nos estamos iniciando en la vida encarnada o en la vida con cuerpo en este Tlactipac. Por lo tanto, no podría ser otra más que Xochiquetzal. Aquí se las estoy mostrando. Precisamente es la primera señora o patrona del nacimiento, cuya función es la presentación del niño, es decir, el nacimiento ya realizado, florecido. Por eso es Xochiquetzal. Xochiquetzal, como la estamos observando aquí, esta es la representación de Xochiquetzal, la flor preciosa, Xochitl, flor, Quetzal o Quetzal, tiene que ver con lo sublime, con lo precioso, y lo precioso aquí debe entenderse como algo que no tiene valor, es invaluable, ¿sí? Y Xochiquetzal es una esencia muy interesante. Definitivamente está asociada con el parto, es una esencia femenina. Generalmente en varios códices se le representa con un atavío muy elegante, muy rico, con plumas de quetzal, con joyas o piedras preciosas, con su nariguera aquí escalonada, muy grande,
de jade, por supuesto. Recordemos que en la nariz es donde entra el elemento precioso llamado aire. Es este elemento sustentador de la vida fundamental o aliento de vida. Por lo tanto, la nariguera tiene que ver con eso y tiene que ver con el poder que está ingresando a esta esencia. Es algo evidentemente precioso, es algo sublime y es algo alto, ¿sí? Como tiene que ser para una madre. Xochiquétzal es una madre. De hecho, fíjese, esto es muy interesante porque a Xochiquétzal se le llega a asociar con la Virgen de Guadalupe, por aquello de las flores, cuando, según la leyenda, Juan Diego o Cuauhtlatoatzin, águila que habla, no era un indito humildito como lo pinta, no, era un sacerdote. De hecho, el nombre de Cuauhtlatoatzin, que era su nombre originario en náhuatl, significa águila que habla. El tonal del águila, una persona que lleva un nombre águila o cuautli, como Cuauhtémoc, por ejemplo, águila que desciende, es un nivel sacerdotal, o sea, no es cualquier nombre. Ese nombre habla de Juan Diego, que después fue bautizado como Juan Diego por los católicos, frailes franciscanos o inquisidores de ese tiempo, que no se sabían otra. Llevaban el estilo del Imperio Romano, donde cuando conquistaban alguna población donde había alguna religión politeísta, adoraban dioses según ellos, pues ellos trataban de simplemente montar sus santos, ángeles y demonios sobre los, entre comillas, dioses adorados en esas culturas o en esas poblaciones que ellos conquistaban o invadían. Casi siempre terminaban masacrando. Y pues la ley y la norma no sabían hacer otra cosa más que saquear, matar, todo lo que podían, violar y posteriormente esclavizar a los supervivientes. En eso se basó el crecimiento y desarrollo del Imperio Romano durante siglos. Y España pues no fue la excepción, porque pues ellos también eran simplemente una extensión del Imperio Romano. La Iglesia Católica pues es simplemente una extensión del Imperio Romano, que se ha resistido a morir, como una serpiente que devora todo lo que está a su alrededor, y que todo lo quiere engullir y todo lo quiere integrar a sus propias entrañas para que todo esté dominado y controlado por ella. Y eso fue lo mismo que se hizo aquí. Entonces, Xochiquétzal, los españoles no entendían gran cosa, pero se dieron a la tarea de investigar. Uno de ellos fue Fray Bernardino de Sahagún, Motolinia, Durán, en fin, que se dieron a la tarea de hacer esta investigación para lograr colocar santos o vírgenes o ángeles o pues sus deidades romanas, porque ni siquiera son españolas, son romanas, del panteón español. No es el panteón español, era en realidad greco-romano. Entonces Xochiquétzal es muy probable que esté vinculada también con la Virgen María, ¿sí? Ya que es una madre paridora, es una madre amamantadora, es la, entre comillas, diosa de la belleza, del amor incluso. Hay muchos mitos sobre Xochiquétzal, pero definitivamente su rasgo más importante y poderoso es que es paridora, es una dadora de vida. Es la que permite que vengamos a este mundo realmente, ¿no? En ese sentido es una esencia que protege el nacimiento,
Yo la comparo con Isis allá en Egipto como una de las iniciadoras precisamente. Isis era la que estaba como la que recibía a los iniciados en el templo y los iniciaba en muchas cosas. Se habla incluso de la sexualidad sagrada, que también de alguna manera representa Xochiquétzal. Se le atribuyen o se le dan características de promiscuidad, pero eso es una interpretación bastante tergiversada de parte de los españoles, que no entendían absolutamente nada. Y todo lo tergiversaron, vaya, todos los significados, se prostituyeron, vaya, si prostituyeron a la María Magdalena, pues ¿qué esperábamos que hicieran con otras esencias que ni siquiera comprendían, ni siquiera superficialmente? Bueno, entonces llegaron a asociarla con la promiscuidad porque, según algunas leyendas, Xochiquétzal, primero hermana gemela de Xochipilli. Si vemos precisamente la que sigue, la siguiente patrona de los nacimientos después de Xochipilli, pues es Xochiquétzal. Se le consideraba que era hermana gemela, se le vincula con Xochipilli también, por la cuestión de las flores. Y Macuilxóchitl también es Xochiquétzal Macuilxóchitl, también recibe el nombre igual que Xochipilli Macuilxóchitl. Y es la que inicia precisamente la primera presentación o el nacimiento del niño. ¿Sí? En este sentido tiene muchas características de virgen en el sentido eclesiástico católico romano, ¿no? La Virgen María, que está presentando o cargando al niño o presentando al niño en el templo allá en Jerusalén. Bueno, tiene características iniciáticas definitivamente. Esto es lo que los académicos jamás hablarán de este punto, porque para ellos no existe. No es que exista, o sea, el hecho de que no lo vean, porque esto es conocimiento oculto, esto es conocimiento hermético, este es conocimiento hierático sacerdotal, ¿sí? Incluso Stephen Borgia, el que poseyó este códice y lo conservó afortunadamente, lo llegó a conservar considerando que en la opinión de Borgia, que era sacerdote católico, obispo, tenía un cargo allá en el Vaticano. De hecho, este señor consideraba que este libro era un libro sagrado de los mexicanos, y ciertamente sí lo es, no se equivocó en este sentido. Y él consideraba, el señor Borgia consideró que este libro, o este códice, o Amoxtli, de hecho tenía ideas muy parecidas, según él, a las del cristianismo. Que de hecho incluso Borgia consideraba que este códice reafirmaba la idea universal del cristianismo. Es decir, tenía unas ideas muy curiosas. De hecho, este señor, a pesar de que era sacerdote católico, nunca se le ocurrió censurar o demonizar el contenido del códice llamado en honor a su nombre, Borgia, sino todo lo contrario. Vaya, quizás no lo entendía, fue uno de los primeros que hizo intentos por descifrarlo, y en esos intentos por descifrarlo él simplemente concluyó que había mucho contenido religioso de tipo espiritual, incluso llegó a afirmar muy parecidas a las ideas del cristianismo. De hecho, la figura de Quetzalcóatl está vinculada con Xochiquétzal, porque algunas leyendas mencionan que Xochiquétzal es la madre de Quetzalcóatl, de Seacatl-Topitzin Quetzalcóatl. Y bueno, esto tiene sentido si lo interpretamos desde una perspectiva iniciática, ya que Xochiquétzal es la esencia iniciadora
de los altos planos, los planos del Quetzal, los planos quetzalcóicos, que tienen que ver con el amor, con lo sublime. Por eso es que Xochiquétzatl siempre se presenta ataviada con plumas de quetzal, con atributos del quetzal. El quetzal es de origen maya, principalmente en la zona maya, es donde se da el quetzal, allá en Centroamérica, la zona de Yucatán, Chiapas, Guatemala, es donde el quetzal está más presente, y es un ave que representa lo sublime, lo precioso, la luz, lo celeste, ¿sí? Lo armónico, aquello que es resplandeciente en colores, en belleza, en armonía, en oasis, porque el quetzal generalmente siempre está en ese tipo de ambientes paradisiacos, donde hay selva, donde hay agua en abundancia, donde hay una energía muy, muy limpia, una energía cosmotelúrica que fluye del cielo hacia la tierra, ¿sí? Hay vórtices, portales de luz, que si uno va a esos lugares hasta la fecha, existen, puede sentir esa energía que es una energía muy deliciosa, ¿no? Es decir, se siente paz, se siente serenidad, se siente armonía, tan solo estar parado en esos lugares, porque la energía cosmotelúrica que fluye desde el centro de la Tierra hasta el mismo Sol, los mismos cielos, permiten que esta energía sea muy limpia, y de ahí que el quetzal esté asociado con estos lugares. Al quetzal le gustan lugares de esta naturaleza. El quetzal no puede vivir en ambientes densos, de energía densa, se extingue. De hecho, lamentablemente el quetzal es una de las aves ya en peligro de extinción, lamentablemente, por toda la invasión de la sociedad moderna, ¿no? Llamada civilización. Le llaman civilización a lo que destruye la naturaleza. Yo no entiendo, sinceramente. Pues bueno, el mensaje es muy claro. Xochiquétzatl es la flor preciosa, la belleza, la armonía y el amor, definitivamente el amor sublime, ¿sí? El amor que rebasa el entendimiento, el amor crístico, si lo quieren ver de esa manera. Y al igual que en otras culturas sabias del mundo, las entidades femeninas eran las que se encargaban precisamente de ofrecer los aspectos más trascendentales en la apertura de conciencia. Sofía, por ejemplo, la sabiduría, ¿sí? Y podemos, Demetrio, en fin, Isis, en fin, hay la misma Virgen de Guadalupe o la Virgen María es una representación de esa deidad antigua, pagana, muy anterior al cristianismo y al catolicismo. El catolicismo solamente robó, usurpó muchas de estas deidades que realmente no tenían nada que ver con el cristianismo, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho la religión católica principalmente a lo largo de toda la historia, puro robo. Robo de energía, robo de dinero, robo de fe, de voluntad, decir, no, si tú supieras. No, hermanos, el día que abran verdaderamente los ojos, va a quebrar la religión, te los juro. Está muy difícil que eso suceda, porque hay mucha gente que ya le gusta ser esclavo, y que cree que ser esclavo de un sistema religioso es garantía para irse al cielo y sin calzones. Porque eso es lo que nos ofrecen. Pero esa es la gente dormida. Esa es la gente que tiene los ojos cerrados todavía y que no ha nacido a la luz verdaderamente. Xochiquétzatl es la iniciadora, es la que nos da el renacimiento. La palabra bautizo, curiosamente, significa renacer.
Y Xochiquétzal es la que nos inicia en el renacimiento, la que nos presenta ante la vida, con los ojos ya abiertos. Si se dan cuenta, ya el niño que está presentando Xochiquétzal ya tiene los ojos abiertos. Contrario a los 5 procesos anteriores, donde el niño está con los ojos cerrados, apenas se le está abriendo la conciencia, se le están dando los códigos, la sabiduría necesaria, se le está programando, por decirlo así, para que una vez que nazca ese bebé, vaya directamente al camino, sabiendo dónde, cómo y hacia dónde caminar. ¿Sí? Es un proceso iniciático, si lo vemos desde esta perspectiva. Entonces, Xochiquétzal, hoy me voy a concentrar más en Xochiquétzal, porque es muy importante para mí, muy revelador, todo lo que implica Xochiquétzal. En la tradición, en la cultura general, todo esto que se nos vende a través de la academia, la antropología, la historia, que creen que son la palabra oficial y la única palabra en estos temas, pues para mí no. ¿Sí? O sea, no es así. Y eso se va a demostrar con el tiempo. Que la academia ha sido demasiado superficial. Han hecho su trabajo, simplemente preservar, conservar, cuidar todos los documentos históricos que son parte de nuestro patrimonio cultural. Pero las interpretaciones que nos dan son jodidas, totalmente jodidas, así con todas sus letras lo digo. ¿Sí? No pasan de que son dioses, de que son patrones, producto de la superstición, de la idolatría de los mexicanos, y no pasan de ahí. Y todo esto lo ven como inferior, lo ven como un rasgo de ignorancia del pueblo, de atraso, de mente primitiva. No, la mente superior es el cartesianismo, que todo lo quiere comprobar científicamente, concretos, con hechos. Pues perdónenme, pero no todo es así en la existencia. Es un sistema que nos han querido meter en la mente, un sistema de pensamiento que nos es ajeno además, porque a mí no me interesa qué dice tal académico, qué dices tú, qué sientes tú, cómo lo vibras tú. Esa es la nueva conciencia, hermanos, de este nuevo sol, donde ya no va a haber dioses, no va a haber ni dioses buenos ni dioses malos. Aquí el Dios eres tú eres tu propio corazón, tú tienes esencia, eres un ser sintiente, consciente, pensante, que eres capaz de entender y comprender. Al conectarte con los diferentes aspectos del universo y la naturaleza, ahí es donde está el verdadero conocimiento, ahí es donde están las respuestas, y todo es a través de tu corazón. El corazón es el medio. Esto puede sonar muy romántico y muchos racionalistas se burlan de esto, pero ni religiones ni academicismo son los que nos van a dictar la verdad. La verdad está en nosotros. Nosotros somos la verdad, porque somos existentes. La única verdad irrefutable es que tú existes. A ver, niégamelo. Dime que no existes. Dime que no estás. Esa es la única verdad absoluta. La realidad de tu propia existencia. Y esa verdad es la que tú tienes que hacer consciente. La realidad y verdad de tu propia existencia. Y de que eres un hijo del universo, de la madre tierra, del padre cosmos, del sol, de las estrellas, de las galaxias, del universo entero. Todo está resumido en esta figura que se llama ser humano, en este mundo. Esa es la presentación de Xochiquétzal. Esa verdad y esa realidad te la está poniendo enfrente, te está iniciando. Tú eres un ser existente,
te presento ante el universo, porque el universo te creó para que tú seas un espejo de él y des cuenta de quién eres y quién es el universo. En ti no necesitas más. Y te presenta Xochiquetzal, la esencia de la belleza del amor, con flores. Celebra y recibe en amor el máximo milagro de la creación, que es una forma, un cuerpo en el que habita una esencia, el fuego sagrado huehueteo que ha existido desde antes del mismo tiempo, que nos da vida, que nos mueve, que nos hace vibrar, sentir, y todo lo que somos está ahí, asentado en el corazón, en el Yolotli. Xochiquetzal nos revela esa gran sabiduría de lo sublime, de lo trascendental, de lo que es necesario entender y comprender en el transcurso de toda nuestra vida. Por eso aparece como la primera presentadora del niño, el nacido. Ella lo pare, ella lo trae a la luz, a este mundo, para que aprenda, para que entienda, comprenda de quién es. No eres solo una forma animal, tendrás que aprender de esas etapas, porque si eres animal en corporalidad, pero debes trascender tu animalidad, esto te llevará a sacrificios, esfuerzo, dolores tal vez, ataduras, como nos está indicando el códice aquí, pero finalmente también el florecimiento, la autorrealización como ser único e irrepetible en esta existencia, porque el universo no lo hace todo igual, hace a cada criatura diferente. El universo es creativo. Hasta una flor se puede parecer a otra, pero no es idéntica. Una estrella se puede parecer a cualquier otra estrella, pero ninguna estrella es igual. Unas tienen un color, otros un tamaño y otras tienen otro. Las galaxias podrán ser similares, pero no son iguales. Nada en el universo es idéntico. Sin embargo, todos somos espejo del propio universo. Es la diversidad, la multidiversidad en esta creación. Y venir a este mundo implica retos, implica desafíos. Es parte del juego cósmico en esta tierra. Somos guerreros y venimos a la guerra en contra de todo lo que nos obstaculiza para poder despertar y asumir nuestra gran misión, nuestro gran propósito, que no es el mismo para todos. Cada uno tiene su propósito, cada uno viene con una misión, con algo que dar, que aprender, que ofrendar. Xochiquetzal también la consideran, según algunas leyendas, como esposa de Tlaloc. Ya hay toda una historia, porque Tlaloc es lo que viene de arriba, es el alimento celestial, es el alimento que vierte desde el cielo su energía para que las cosas florezcan en la tierra. Es el matrimonio entre Tlaloc y Xochiquetzal.
Xochiquetzal no puede florecer sin el alimento del cielo, de los mundos y reinos del Quetzal, allá donde reina Tlaloc, mora Tlaloc, el licor de la tierra, el que embriaga a la tierra con su licor para que ésta florezca y dé frutos. Xochiquetzal necesita de esa polaridad, por eso es esposa de Tlaloc. Pero el mito y la leyenda habla de que Xochiquetzal es también esposa de Tezcatlipoca, negro, del señor de la noche, nocturno, del cielo nocturno, de la oscuridad, o de la noche simplemente. Y que hay una especie de ataque de celos y de rivalidad entre Tlaloc y el Yayauqui Tezcatlipoca o Tezcatlipoca negro, donde Tezcatlipoca rapta y obliga a Xochiquetzal a ser su consorte, su esposa, seducido por su gran belleza. Se le asocia, es una especie de Venus, de la Venus griega, ¿no? La diosa de la belleza, del arte, de la seducción, de la atracción que ejerce la mujer sobre el hombre. Las feromonas, ¿sí? También representa en ciertos niveles la sexualidad a partir de la cual la fertilidad y la continuidad de la vida se tiene que llevar a cabo. Para que se dé esa alquimia sexual, el intercambio de las semillas, masculina y femenina, requiere de este juego de atracciones. Incluso el macho en el reino animal tiene que rivalizar con otros machos para poder fecundar a una hembra y convertirse en el macho alfa. Ya en este mito de Xochiquetzal, Tlaloc, Tezcatlipoca nos habla de esta rivalidad, de esta lucha de fuerzas, donde, por cierto, según esta leyenda, Tlaloc va en rescate de Xochiquetzal, ya que Tezcatlipoca la tiene secuestrada. Recordemos que Tezcatlipoca es el señor de la esclavitud. Entonces la esclaviza, la ata. Y en ese momento Tlaloc va en su rescate y lucha con Tezcatlipoca negro. Es una especie del relámpago, porque Tlaloc tiene que ver con los relámpagos, con los truenos, el fuego blanco que une el cielo con la tierra. Y cuando es de noche se puede apreciar más esos resplandores de los rayos, de las que anuncian tormentas. Este mito puede estar siendo una alegoría o una metáfora de una tormenta eléctrica que se está llevando a cabo en la noche. Ahí está esa pugna o lucha entre Tlaloc y Tezcatlipoca negro. Los rayos pues ahí centelleando, es algo espectacular. Si alguien lo ha visto, yo creo que sí. Alguna ocasión me tocó ver una tormenta eléctrica allá por Acapulco, por Pie de la Cuesta, espectacular. Era una delicia, un deleite ver ese espectáculo brutal, terrible pero impresionante, de una tormenta eléctrica en la noche a las orillas del mar. Brutal, no se los, o sea, es indescriptible. Horas y horas, toda la noche, ahí estábamos en una velada, en una velación, haciendo ciertos trabajos ceremoniales espirituales en retiro, y los elementos, ahí Tlaloc, Tezcatlipoca, en esta batalla tremenda, ¿no? Con esos rayos, esas centellas, truenos, brutal, hermanos, cómo los elementos reaccionan cuando hacemos trabajos espirituales, de conexión con ellos.
Es brutal. Esto es real, hermanos, esto no es teoría. Esto hay que vivirlo para poderlo realmente conocer en vivo y a todo color. Aquí está la teoría, pero esta teoría está basada en hechos, está basada en experiencias. Entonces, hoy sí me voy a concentrar exclusivamente en Xochiquétzatl, porque es interesantísimo este numen, o esta deidad o esencia. Es verdaderamente interesante y brutal, brutalmente profundo, brutalmente poderoso. ¿Sí? Estamos ante la feminidad. Es la primera esencia femenina después de los 5 abridores de ojos. ¿Sí? Centeot, Zipactonal, Mictlantecutli, Ejecatquetzalcóatl, Macuilxochitl, Xochipilli, y la siguiente iniciadora, ya la primera presentadora del niño, Xochiquétzatl. Tenía que ser una esencia femenina, sin lugar a dudas. Y vean todo lo que nos está hablando Xochiquétzatl, las cosas tremendas que hay en las leyendas que hay que descifrar. Esas leyendas son lenguaje, son también conocimientos, pero que están encriptados, ¿sí? Y hay que desencriptarlos y sacar la esencia del conocimiento que nos están queriendo decir, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí están esa batalla entre Tezcatlipoca y Tlaloc. La noche es una tormenta simplemente. Una tormenta sobre la tierra misma. Y si nosotros supiéramos la energía que desatan estas tormentas, si ustedes sabían que sirven para el florecimiento, hay muchos misterios, energéticamente hablando, de estos fenómenos naturales que por alguna razón se dan. No son caprichos de la naturaleza, tienen una intención, tienen una función también. ¿Sí? Tlaloc es la electricidad también, no es nada más la lluvia, es el rayo, el trueno, el fuego blanco. ¿Sí? Curiosamente, Xochiquétzatl nos habla también de la necesidad que tiene de que exista un equilibrio eléctrico. Esto es muy raro, pero yo nada más les quiero preguntar, ¿se han hecho el experimento de poner cerca un horno de microondas, cerca de una maceta con una flor? A ver qué pasa. ¿Qué pasa cerca de las torres de alto voltaje? Con las flores, por ejemplo. Ahorita no voy a meterme en ese rollo porque sería puta, ¿no? Es terminar, no terminar nunca. Pero bueno, vuelve a aparecer aquí en el códice el Tecpat, el sacrificio. El Tecpat ya les había yo comentado anteriormente desde el códice Feyerabad y Meyer. Uno de los señores de la noche es Ixtli, es decir, el cuchillo de pedernal o el cuchillo de obsidiana más bien. Y ese cuchillo de obsidiana lo tiene en la cabeza. Les había comentado que el cuchillo de obsidiana o de pedernal en la cabeza representa precisamente el instrumento para abrirse camino, empezando por romper la bolsa o la placenta, y ya después vamos a ver el cordón umbilical, que está precisamente conectado con la placenta. Ixtli o el cuchillo es el que abre el camino. Ya desde ese momento hay sangre,
ya desde ese momento hay un corte que es estrictamente necesario, porque de otra manera no podemos nacer. Necesitamos abrirnos el camino, y quien nos abre el camino, cortando el obstáculo en el tiempo oportuno, es el cuchillo de pedernal o de obsidiana. Entonces, el cuchillo no solamente es sacrificio, es un instrumento de corte, de cortar muchas cosas. Y su primera utilidad es al venir a este mundo, donde Isli tiene ese cuchillo en la cabeza, porque la forma de nacer natural y óptima es primero la cabeza. Si venimos de pies o de caderas, va a ser muy complicado y las probabilidades de no sobrevivir a un proceso así son muy altas. Por lo tanto, nacer de cabeza es la forma óptima de venir al mundo y menos arriesgada. Si el niño viene de pies, y esto las parteras lo sabían, pues tienes que voltearlo. Ahí la asistencia de una partera tenía que hacer que el niño se volteara para poder salir de cabeza. De otra manera sería muy difícil y complicado, de muy alto riesgo. Y ahí es cuando se practicaban las cesáreas, a veces. Pero una cesárea es un riesgo altísimo, donde puede morir la madre y también puede morir el bebé, pero principalmente la madre es la que está más en riesgo. En una cesárea se puede rescatar al bebé, pero si no se cuentan con los recursos médicos actuales o modernos, las posibilidades de sobrevivencia de la madre son muy bajas. ¿Sí? Sin embargo, se sabe que se hacían cesáreas. Hay códices donde se muestra eso, después vamos a hablar. De hecho, en el Códice Borgia se muestra eso. Bueno. Pues bien, hermanos, hoy me quise enfocar exclusivamente a Xochiquetzal como la primera patrona del nacimiento, cuyo propósito es la presentación del niño. Y voy a dejarle aquí y vamos a continuar en el próximo video. Esta serie de videos va para largo. Esta es la tercera parte. Y bueno, vamos a continuar en el próximo video. De momento le quiero dejar. Voy a adelantar un poquito en el siguiente patrono del nacimiento, que sería, no, está mismo aquí. Lo que pasa es que la lectura del códice, les he explicado, va así, de derecha a izquierda, de abajo, empezando por la parte inferior derecha, nos vamos hacia la izquierda. Una vez que llegamos al tope del códice, lo siguiente, aquí estoy en Quetzalpalin, después de Quetzalpalin sigue Coat. Entonces claramente me está indicando que voy a continuar la lectura con el que está arriba de Xochiquetzal, que es justamente Tlaloc, que ya les hablé de Tlaloc, de paso. El siguiente señor, esposo de Xochiquetzal, aquí todo está en familia, ¿sí? Porque incluso Ejecatl hijo de Xochiquetzal, hermano de Xochipilli Macuitzotlit y esposo de Tlaloc, según algunas leyendas, ¿sí? Y presentando a su doble etérico Tlaloc, aquí interesante, que es otro Tlaloc, pero en niño, es el mismo, Inmoya Coyani, aquel que se inventa a sí mismo y de sí mismo, o el doble etérico, o lo que decía don Juan, el molde. Hay por ahí un pasaje, no sé, no recuerdo si es en el conocimiento silencioso, algo así, pero ahí habla del molde, don Juan, ¿sí? Imagen y semejanza, crearse a sí mismo, inventarse a sí mismo, verse en el espejo. Básicamente esta es una de las interpretaciones que podemos darle a esta forma de presentarnos el códice. Igual que con Mictlantecutli, aquí está su doble etérico o su espejo,
¿sí?, su proyecto en formación. Aquí estamos hablando de la conciencia de Tlaloc, ¿sí? Él va a formar todos sus atributos, tratar de configurar a ese doble de él o ese espejo de él a su imagen y semejanza, ¿sí? Procurarle toda la conciencia, todos los atributos o poderes de Tlaloc, dárselos a ese niño. Si alguien nace en estos días, está bajo la regencia de Tlaloc o protección de Tlaloc, hablando ya de Tonalamat, ¿no?, porque esto tiene muchos niveles de interpretación. Esto es multidimensional, así es que hay, o multisémico también, tiene muchos significados y hay que verlos, pues, o tratar de abordarlos todos, ¿sí? Entonces les adelanto, bueno, como el siguiente señor del nacimiento, presentador del niño, Tlaloc, esposo de Xochiquetzal, ¿sí?, que ya, como les dije, nos habla de los aspectos superiores, los aspectos del cielo, del fuego blanco, del rayo, ¿sí?, del vencimiento en contra de la oscuridad, de la noche. Aquí se le muestra negro. Aquí están estas nubes, precisamente, ¿sí? Esto representa las nubes grises, oscuras, que se ven en los cielos nublados, ¿sí? Nos habla también del poder de manejar los elementos, ¿sí? Vemos aquí una Maquiscoatl muy interesante, porque esto es nariguera, uno de los poderes de Chalchiutlicue, precisamente la esencia del agua sobre la tierra, ¿sí? Y lo vemos aquí, esta Maquiscoatl, serpiente de dos cabezas. La vemos también en la Coatlicue, ¿sí? Es un atributo de la madre. Entonces vemos cómo efectivamente Tlaloc actúa como un fertilizador también de los aspectos femeninos de la tierra, ¿sí? Este simbolito de la serpiente de dos cabezas nos habla precisamente de atributos, incluso en media luna, atributos del agua sobre la tierra, ¿sí? Y su tocado aquí, bueno, pues este tocado nos representa, pues, las nubes que se observan en el cielo, en la parte superior de la superficie de la tierra, ¿sí? Y también presentando al niño, el segundo presentador del niño, como un doble de él, ¿sí? Nos habla de un espejo del mismo, igual que Mictlantecutli, aquí presentando a su doble, dándole los atributos de Mictlantecutli. Si alguien nace en alguna configuración de días o tonales especiales, va a tener a Mictlantecutli como uno de sus regentes o protectores o patronos. Y aquí tenemos a Tlahuizcalpantecutli. Esto se los voy a explicar con más detalle en el próximo video. Ahorita les estoy adelantando. Y otro presentador del niño es Mixcoatl. Lo tenemos aquí, ¿sí? Y ya después siguen los del cordón umbilical, que ya es otro tema. En el próximo video les voy a hablar de los siguientes, de todos los 5 presentadores del niño, hasta Mixcoatl, que es el quinto. Van de 5 en 5, ¿sí? Y bueno, pues de momento es todo, hermanos, y vamos a continuar en la próxima. Aquí, pues, en el tonal Mashot, les puse aquí las 20 indicaciones, que son los 20 patrones rigiendo los 80 días o 4 vueltas de Sempohual. Y bien, hermanos, pues de mi parte y de momento va a ser todo por hoy, y nos vemos en la próxima. Lazo Camatio, Meteo, bendiciones infinitas del dador de vida.
y hasta pronto.